Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un gusto saludarlos, bienvenidos a este sector. El gobierno pone en vigencia el Seguro Único de Salud, que se aprueba a través de la promulgación de una ley y que entra en vigencia el próximo 1 de marzo. En el ideario popular, uno puede imaginar, hay un seguro universal de salud, universal y gratuito. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo me voy al hospital y yo imagino un hospital nuevo, limpio, cálido, donde pues yo entro y digo, me duele la cabeza y entonces le dice, por favor, señora, tome asiento, ya el médico lo va a atender y efectivamente el médico me atiende y me dice que me haga una tomografía y yo voy al sector de la tomografía y todo esto gratis. Bueno, ese es el imaginario popular que no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir. ¿Quiénes son los supuestos beneficiarios del Seguro Único de Salud? Bueno, son aquellos que no tienen ningún tipo de seguro. ¿Y quiénes son esos? Son las personas mayores de 5 años a 59 años. Porque recordarán ustedes que ya desde el MNR se aprobaron seguros, es decir, atención gratuita para niños de 0 a 5 años y para adultos mayores por encima de 59 años. Esto aprobó el MNR y le llovieron las críticas porque al igual que ahora, pues el seguro de la tercera edad no fue acompañado de mayor presupuesto, ni mayor número de médicos, ni mayor número de hospitales. Y lo que hicieron estos seguros que han beneficiado a tanta gente, pues ha sido abarrotar al máximo todos los hospitales en funcionamiento. Entonces quedaba al medio la población de 5 a 59 años y ahora el seguro es para ese conjunto de ciudadanos que pueden llegar entre 5 millones y 5 millones 800 mil personas. No estamos hablando de los trabajadores que tienen su propio seguro de salud, la Caja Petrolera, la Caja Nacional de Salud. No estamos hablando de ellos, ni estamos hablando de esos hospitales. Esas cajas se van a respetar con sus respectivos afiliados y estos nuevos beneficiarios, entre comillas, de este Seguro Único de Salud no van a los hospitales de las cajas, sino que van a los hospitales públicos que existen en nuestro país casi al mismo tiempo del nacimiento de la República. Son hospitales de más de 150 años, por eso se caen de viejos, y que son hospitales que han sobrevivido gracias a las donaciones de países extranjeros, donaciones de médicos bolivianos que radican en el exterior y gracias a la ayuda de la Iglesia Católica y de las damas voluntarias que son las que resuelven los dramas de salud que existen en esos pasillos y en esas vetustas salas con muchísimas camas que también parecen tener más de un siglo. Bueno, ¿qué va a pasar con estos 5.800.000 personas? Bueno, primero que no son 5.800.000, esa es la propaganda. Tienen que inscribirse. Ah, qué interesante. Entonces no es universal, no es para todos. Hay que inscribirse y entonces se va a restringir. Hasta el momento hay aproximadamente 900.000 personas que se han inscrito. El plazo era desde todo el mes de enero hasta el 28 de este mes de febrero. Los que no se inscribieron, pues no pueden ser atendidos, ya no es gratuito. Serán atendidos, pero pagan. Los que se han inscrito no pagan.
¿qué es lo que no pagan? Es que la atención en los hospitales públicos costaba 23 bolivianos para que el médico lo reciba uno, 23 bolivianos. Eso es lo que se ahorra el paciente, 23 bolivianos. Pero ojo, uno no puede irse al Hospital San Juan de Dios directito en Santa Cruz. No. ¿Para qué sirve la inscripción? Sirve para que usted se registre en la posta sanitaria de su barrio. Por eso le piden una boleta de luz o una boleta de agua. Entonces, si usted es del plan 3000, no se le ocurra irse a hacer atender en el barrio petrolero o en otro. No, no, no. Allí donde vive usted, ahí hay una posta sanitaria que existe, que ya existe, que siempre existió y que entonces lo van a atender allí. Usted no puede saltar, no puede irse directito al Hospital Bracamonte en Potosí. No, tiene que ir a la posta de su barrio. Y si la posta de su barrio, el médico, la enfermera, considera que usted necesita una atención más especializada, entonces lo van a transferir. Imagínese usted el trámite. Bueno, esto ya existe, por ejemplo, en materia ginecológica, en materia de maternidad. ¿Cuántos casos he escuchado que las mamás a punto de dar a luz se van al Hospital del Norte en la ciudad del Alto y no los quieren atender? Dice, ¿dónde está la transferencia? Deme la transferencia. ¿Pero cómo transferencia? No he ido pues a la posta sanitaria porque recién tengo las contracciones a esta hora. Doctor, hágame el favor, ¿no? El otro problema es que la famosa posta sanitaria o centro de salud de primer nivel funciona pues hasta las 6 de la tarde. Usted tiene un ataque de epilepsia a las 8 de la noche y no puede irse al hospital de segundo nivel y menos al de tercer nivel. Bueno, esa es la idea de este seguro único de salud. Entonces, el universo en general podrían ser 5.800.000 personas que no tienen seguro de salud y que podrían ser atendidas gratuitamente. Pero tienen que ser inscritos, entonces ya no son 5 millones, ya es 1 millón nomás. ¿Y qué es lo que se van a ahorrar? Los 23 bolivianos que paga la consulta. No se aclara, señor, no se aclara que esto de gratuito corre con los demás gastos sanitarios, médicos, que son carísimos. Bueno, ¿qué va a pasar entonces ahora? Que estos 5.800.000 personas que tienen más de 5 años hasta los 59 años, pues se han enfermado en estos últimos meses, años. ¿Y qué han hecho esas personas? Han ido o a la posta sanitaria o al hospital de segundo nivel de su ciudad intermedia, muchos hospitales de provincia, o directamente se han ido a los hospitales de tercer nivel, que son los que tienen especialidades, ¿no? De tal modo que estos mismos hospitales van a atender a esta misma población. No hay nada nuevo bajo el sol. El mismo hospital precario, vetusto, es el que va a recibir supuestamente a los pacientes del Seguro Universal, que son los mismos pacientes que han ido, ¿no?, siempre que se han enfermado a los mismos hospitales. No hay nada nuevo. La única diferencia son los 23 bolivianos. Y como no pagas los 23 bolivianos, es posible que se aumente un poco más el número de gente que acuda a los hospitales. Cuando a la ministra Gabriela Montaño le preguntaron, ¿pero esto va a llenar los hospitales? No, dice, porque la población entre 5 y 59 normalmente no se enferma. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En estos mismos hospitales que usted conoce, esos que están llenos, no solamente en emergencia, no solamente en sus camillas, en sus pasillos, sino que hasta en los pisos hay pacientes esperando ser atendidos, pues ahora esa fila va a ser más larga. Si hasta ahora
un médico atiende entre 8 y 10 pacientes al día, pues cuando entre en vigencia este seguro, el mismo médico va a atender el mismo número de pacientes, porque no puede hacer magia. Va a atender, digamos, 10 pacientes al día, esforzándose en su turno. Entonces, si antes había una fila de 30 pacientes y atendían solo 10, habían 20 rechazados que no podían conseguir ficha. Y entonces intentaban nuevamente al día siguiente a las 3, 4, 5 de la mañana. Bueno, ahora ya no serán 30 en la fila, ahora van a ser 50 en la fila. Y el médico va a seguir atendiendo a 10, por lo tanto, se van a ir a sus casas sin ninguna atención médica, 40, y al día siguiente, pues, la fila será más larga. Eso es lo que va a cambiar desde el punto de vista de los pacientes, de las personas enfermas. Presupuesto. Usted ha debido oír a los parlamentarios del MAS y a la ministra Gabriela Montaño decir que hay un presupuesto para este seguro universal de 200 millones de dólares. Y claro, uno dice 200 millones, uy, es mucha plata. Bueno, esos 200 millones, mire, para 5 millones de pacientes, que ese es el universo de este seguro, significa que a cada paciente le toca $40 al año. Significa que por paciente, 280 bolivianos al año. Servirá para compensar esos 23 bolivianos que ya no va a pagar. Pero con ese presupuesto no alcanza pues una radiografía que vale 500 bolivianos, o una ecografía, o una tomografía, o un análisis de sangre y de orina. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso? Hágame el favor. Eso no le van a pagar, el seguro no le va a pagar. Y medicamentos, el suero inicial, el paracetamol inicial, los antibióticos, y ya no le digo los medicamentos específicos de cada enfermedad. Entonces, por Dios, es una mentira tan grande como decir que va a haber un seguro universal de salud financiado con 200 millones de dólares. Le pongo un dato de referencia para que usted entienda cuán bajo es este presupuesto para el alcance al que piensan llegar. 200 millones de dólares para atender a 5 millones. Hay otras declaraciones que dicen 5.800.000 personas. Con 200 millones de dólares no van a hacer nada. La Caja Nacional de Salud, que es la caja más grande del país, esta caja atiende un poco menos de 3 millones de pacientes. No significa que son 3 millones de personas distintas. Un paciente puede ser atendido 3 o 4 veces, pero entonces tienen 3 millones de atenciones, un poco menos de 3 millones de atenciones. Bueno, ¿cuánto es el gasto corriente de la Caja Nacional de Salud? El año 2016, el gasto corriente era de 578 millones de dólares, más del doble del presupuesto que van a destinar ahora para el SUS. Y el 17 triplicaba, 630 millones de dólares para gastos corrientes de la Caja Nacional de Salud, que incluyen, está claro, el pago de salarios. Pero es para que usted se dé cuenta, se supone que el Servicio Único de Salud es pues un servicio superior en número, en prestaciones, etcétera, a la Caja de Salud, pero no es así, no es así, no es así. Con 200 millones de dólares, a lo mucho vas a financiar esos 23 bolivianitos que pagaba el paciente para ser atendido y que le servían al hospital para sus gastos corrientes, para comprar detergente, el jabón para que los médicos se laven antes de operar, para, ¿sabe?, ¿no?, los gastos mínimos de un hospital. Bueno, eso será compensado con estos 200 millones de dólares que luego una última declaración de la ministra señala que
a los hospitales de tercer nivel les corresponderá 200 millones, pero de bolivianos. ¿Para qué? Para compensar esos 23 bolivianitos que ya no va a poder cobrar. Y es el siguiente, no cobra ahora y ¿cuándo le reembolsan? ¿Cuánto tiempo ese hospital puede esperar hasta que el gobierno central le reembolse? Bueno, ese es el interrogante, ¿no? Son hospitales que ya están en agonía y que trabajan en una precariedad que da vergüenza, ¿no? En una precariedad no del tercer mundo, sino del quinto mundo. Es que usted tiene que ver las fotografías de los hospitales de tercer nivel. ¿Qué le voy a decir de los hospitales de segundo nivel, los de provincias donde simplemente no hay ni para comprar una bolsita de ACE para que funcione el quirófano de manera más o menos limpia? ¿Qué prestaciones va a dar? Cuando uno habla de prestaciones es qué enfermedades va a cubrir este seguro universal de salud. ¿Será que desde la gripe a una pulmonía, desde una alta tensión a una operación de corazón abierto, desde un pequeño tumor hasta el tratamiento de un cáncer? No se sabe. La ministra ha mencionado 300 prestaciones, no se sabe qué tipo de prestaciones. Habló de que los casos de emergencia iban a ser cubiertos por este seguro. Iban a ser cubiertos, quiere decir que no paga los 23 bolivianos de entrada, ¿no? Del costo de la ficha, ¿no? Eso no le van a cobrar. Ahora, si usted no está inscrito, ¿no? Si usted no se inscribió, pues le van a cobrar igual los 23 bolivianos. Pero el seguro corre con los otros gastos que son los fuertes, con las radiografías, las tomografías, las ecografías, los análisis de laboratorio, etcétera, etcétera, los medicamentos. De eso no habló la ministra. ¿Qué prestaciones? Como le digo, hay una declaración en la que la ministra dice que que es posible que atiendan, sino que van a atender 1.200 prestaciones. ¡Wow! Y en las declaraciones más frecuentes se hablan de 300, es decir, 300 enfermedades que serán cubiertas por este seguro. Es decir, que le ahorrarán el costo de la visita médica, ¿no? Si de casualidad el seguro tendría que cubrir todo el tratamiento, los análisis, la radiografía, los medicamentos, con 200 millones de dólares no alcanza para nada. No alcanza, es decir, es una mentira gigantesca, ¿no? Es decir, se han metido a una camisa de 11 varas. ¿Quién va a cubrir eso? Verá usted que no va a cubrir nadie, que va a seguir cubriendo el paciente. Bueno, para atender a nuevos 5.800.000 personas, se necesita más personal. Entonces, se le pregunta a la ministra y a los diputados y senadores del MAS que han aprobado esta ley, bueno, ¿y con qué personal se va a atender? Dice la ministra, ostentando los logros del gobierno, en 13 años hemos aumentado el personal en 18.000 ítems. O sea que en 13 años, 18.000 nuevos trabajadores de salud se han incorporado al sistema público de salud y eso es lo que había hasta hoy en día, hasta el 28 de febrero, hasta antes de que entre en funcionamiento este seguro único. Y todos sabemos que el personal no alcanza. Ese personal que incorporaron en 13 años no alcanza. Entre otras cosas porque aumentaron pues los cargos administrativos.
choferes, secretarias, ujieres, impresionante. Pero médicos no, ni enfermeras tampoco. Y se aumentaron muy pocos. Entonces dice la ministra, y ahora con el Seguro Único de Salud vamos a aumentar 8,000 nuevos ítems. Bueno, 8,000 nuevos ítems para atender a 5 millones de personas. Está loca. Es decir, la ministra no ha paseado por los pasillos de los hospitales públicos. Definitivamente no. El vicepresidente, a propósito de esto, en una declaración ya un poquito antigua, dijo, no se preocupen, van a llegar 5,000 médicos cubanos o médicos bolivianos que se van a especializar en Cuba y que ya están en Cuba y ellos nos van a resolver el problema. 5,000. Entonces van a contratar 8,000 y tal vez entre esos 8,000 están los 5,000 que están estudiando en Cuba, que como usted sabe, los que estudian en Cuba, pues hay una duda de si son médicos, si son enfermeros, si realmente hicieron especialidad, en fin. A ver, ¿cuál es el promedio para que usted tenga una idea del drama que le estoy exponiendo? En la Caja Nacional de Salud, que me sirve otra vez de referente, le decía que atienden al año 3 millones de citas, 3 millones de consultas, es el término correcto, 3 millones de consultas. Y para esos 3 millones de consultas, la Caja Nacional de Salud tiene 14,000 trabajadores. Entonces, está claro que el Servicio Nacional de Salud, los hospitales públicos, tienen un déficit tremendo, y que contratando 8,000 no van a resolver el problema. Y hago un paréntesis a propósito de los médicos cubanos. Pregunta, ¿cuántos habrán en el país? ¿Y cuánto se les pagará? Un artículo del periódico El Deber de Santa Cruz de noviembre del año pasado señala que hay cerca de 800 médicos cubanos en el país. Como se sabe, los médicos cubanos, además de ejercer la medicina sin haber convalidado su título, o sea, no sabemos si realmente son médicos o no son médicos, hacen otro tipo de trabajito que es el de información, ¿no? Los médicos cubanos son parte estratégica, porque los mandan a todo el país, del aparato de inteligencia del gobierno cubano, que es discreto, pero muy eficiente. ¿Cuánto ganan? El mismo artículo señalaba que ganan $1,000 al mes. El monto me parece poco. $1,000 al mes. De esos $1,000, el médico propiamente dicho, o el trabajador en salud, porque no sé si será médico, se lleva el 20-25%. El resto va al Estado cubano. Porque este personal se habla de que es un nuevo tipo de esclavitud, la esclavitud moderna impuesta por Cuba, porque es de una explotación impresionante. Los hacen vivir como a parias, sacándole de su salario el 70-75%. Entonces, además de la parte que le corresponde al trabajador en salud, una parte le pagan para que sobreviva en Bolivia, por ejemplo, y la otra parte se la guardan en una cuenta en Cuba que solo se la entregan cuando termina su misión. Eso es para que no se escape. Hice cálculo, si son 800 y ganan $1,000 al mes, son 10 millones, 9,600,000 al año. En los últimos 10 años son $96 millones que Bolivia le ha pagado al Estado cubano por un servicio que, bueno, invisible. Esta venta de servicios es el primer ingreso que tiene Cuba. Presta ese servicio en 67 países y su principal cliente son los venezolanos.
Cuba ha vivido de Venezuela. La cantidad de plata que ha facturado a cambio de petróleo es inmensa. Un dato proporcionado por un artículo de la BBC dice que Cuba ha cobrado de los venezolanos solo el año 2013 7.800 millones de dólares, 7.800 millones de dólares. A cada médico le pagan formalmente 18.000 dólares, aunque el médico recibe 500 dólares, en realidad 250 y 250 en Cuba. Y un especialista analizaba y decía, calculo que los cubanos están pagados 7 veces más que un médico venezolano. Es el principal ingreso y esta es la razón por la que los cubanos se aferran a Venezuela, porque simplemente han vivido de Venezuela. Es el principal ingreso por encima del turismo o cualquier otro servicio de exportación que haga Cuba. A cambio del servicio de los médicos sobrevaluado, han recibido petróleo que, en conclusión, ha estado subvencionado por Venezuela. Bueno, los cubanos entonces, o los bolivianos que estudian en Cuba, dice el gobierno, serán los que salven la emergencia. Bueno, inversiones. Y esta es la parte interesante, porque no solo usted oyó hablar de 200 millones, sino de 2.000 millones de dólares en inversión en hospitales. En realidad, el primer dato lo lanzó Evo Morales el 2015, cuando habló de construir 46 hospitales por un total de 1.624 millones de dólares. O sea, no 2.000, sino 1.600. El año pasado, el número de hospitales subió a 49 y el presupuesto subió a 1.720 millones de dólares, que es la cifra final. La ministra Montaño redondea la cifra a 2.000 millones de dólares, pero carambas, hay un redondeo de 280 millones de dólares, que no es poco, ¿verdad? En realidad la cifra final es que el gobierno quiere invertir 1.720 millones de dólares en 49 hospitales. Estos hospitales, el proyecto, ¿verdad? La mayoría de estos están ubicados en el área rural, en ciudades intermedias. Hay 11 en el departamento de La Paz, 2 de ellos en la ciudad del Alto. El Alto, bueno, ya tiene un hospital, el Hospital del Norte, que es una lágrima, porque lo han inaugurado 2 o 3 veces y no tiene equipamiento. Ese es el drama. Tiene la construcción del hospital, pero no tiene equipamiento. O tiene parcialmente. Y médicos también parcialmente. Bueno, en vez de reforzar este hospital, ¿no? de ponerlo a funcionar al 100%, van a ser otros 2. En San Buenaventura, cuando hay hospital al frente, cruzando el río en Rurrenabaque, un hospital que se cae en la pobreza. Van a hacer hospital en Caranavi, Palos Blancos, en Ixiamas, donde prácticamente no hay gente, en Achacachi, que ya tiene, y también es un hospital vacío, en Coripata, cuando hay hospital en Coroico. Bueno, es al tuntún, es donde el alcalde gritó más fuerte, allí van a hacer el hospital. En Santa Cruz, en Montero, Camiri, Santa Cruz Capital, Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco, San Julián, Huarnes, que tiene hospitales, el hospital que no tiene incubadoras y donde se mueren los recién nacidos, y como ocurrió una tragedia al quemar a un recién nacido con una estufita improvisando incubadora, ahora simplemente nace un prematuro y bueno, no sé, ni incubadora improvisada, no hay dónde trasladarlo porque todos los hospitales están rebalsando. En La Guardia y El Torno, en Cochabamba, en Tolata, Tunari, Capinota, Sacaba, Punata y Virgarzama, Quillacollo, Aiquile. A estos hospitales, pues se suman 4 hospitales
de cuarto nivel, quiere decir súper especializados. Un hospital oncológico en Tolata, un hospital cardiológico en Tarija, otro tórax, hospital del tórax en la ciudad de La Paz y un hospital especializado en nefrología, riñones, en Santa Cruz. Bueno, el periódico Los Tiempos hace unos mesecitos hizo un reportaje y fue a visitar a los 4 grandes hospitales de cuarto nivel y lo único que encontró fue una gigantografía con una fotografía de Evo Morales diciendo aquí se construye el oncológico. Bueno, esto en Tolata y bueno, la vista se pierde en el infinito, ¿no? Una pampa, pampita, pampa, no pusieron ni la piedra filosofal, nada. Lo propio en Tarija, lo propio acá en La Paz, en Santa Cruz lo mismo, demagogia barata. ¿Cuál era el problema? Que los alcaldes tenían problemas con las licitaciones, 15 empresas que peleaban, quién sabe cuál es el enjuague con las licitaciones. Entonces el gobierno aprobó un decreto, el 3139, para que hagan contrataciones directas. Eso huele y usted ya sabe a qué huele la contratación directa. No sabemos en los últimos 6 meses si avanzaron un poquito al menos, pero que esto no está listo para el 1 de marzo, no está listo. ¿No cree usted que el sentido común dice, terminaremos los hospitales, haremos dotaciones a todos los hospitales que ya existen, en fin, contrataremos los médicos, los especialistas, planificaremos el uso de recursos materiales y humanos, en fin, y luego lanzamos el seguro único de salud? Eso lo entiende cualquier persona, pero como usted oye, es una improvisación tras otra improvisación. 49 hospitales que quién sabe cuándo se terminarán. 49 hospitales que quién sabe si van a ser equipados algún día. Hay un hospital en Montero, por ejemplo, que no está entre estos de cuarto nivel, de tercer nivel, 68 millones de dólares, 200 camas, que ahí anda a media construcción, ¿no? Ahora han dicho, nos apuraremos. Bueno, pero no, para el 1 de marzo no está. ¿Qué va a estar para el 1 de marzo? Los viejos hospitales de segundo nivel, los que ya existen, y los hospitales de tercer nivel que ya le mencioné, los que están en las capitales de departamento, los hospitales a los que siempre hemos acudido, el de Clínicas en La Paz, el Viedma en Cochabamba, el San Juan de Dios en Santa Cruz, el Bracamonte en Potosí, así en todas las capitales. ¿Qué es lo que pasa? Como los hospitales de segundo nivel no tienen equipamiento, en realidad son hospitales para atender una emergencia. Hay un accidente, por ejemplo. Entonces, el hospital de Coroico atiende la emergencia, le pone una venda, le pone una tablita y lo sube a la ambulancia y lo manda al Hospital de Clínicas de La Paz, y mucha gente ni siquiera llega al de Clínicas, se queda en el hospital privado Arcoíris, que está pasando la entrada de Villa Fátima, que es la entrada que comunica los Yungas con La Paz, ¿verdad? Y eso pasa en todos los departamentos. Los hospitales de segundo nivel, de ciudades intermedias y de provincias, son tan pobres, son tan ruines, que para lo único que sirven son para emergencia, por ahí un apendicitis, ¿no? Partos posibles. Si se complica, a la ambulancia, a la capital. Y entonces los hospitales de tercer nivel están que revientan. Y eso seguirá pasando. ¿Por qué? Porque antes de lanzar este seguro único de salud, no han resuelto el drama que se vive en provincia. No han resuelto la sábana raída, la falta de gasa, la falta de las cosas más elementales, una bolsa de ace para lavar el quirófano después de ser utilizado. Esas cosas básicas no las han resuelto porque están a cargo
de los alcaldes. Y a los alcaldes les importa un reverendo pepino, especialmente a los del MAS, el funcionamiento del hospital local. Es que hay un enredo que ni le cuento. Hospitales de primero y segundo nivel dependen de las alcaldías. Hospital de tercer nivel de la gobernación. Pero los ítems lo paga el Ministerio de Salud. Ahora, mire, es tanta la indolencia en esta materia, ya no le digo, no lo voy a enredar con cifras, pero en el país estamos por debajo de todo, de toda la inversión que se hace en la región. Un dato de pasadita, el saliente Mario Guillén, ministro de Hacienda, decía que hay una inversión de $202 por habitantes, esa es la inversión en salud, 202. Bueno, un paisito más chiquito que el nuestro, Uruguay, su inversión anual es de 1.400 por habitante. El promedio regional es de 715. Es decir, estamos a la cola de la cola. Bueno, ahora, fruto de esto hay donaciones. Médicos que se conduelen, no pueden creer cómo se trabaja en el país y que hacen donaciones. Hoy el periódico El Deber publica una nota diciendo, mire, un médico español donó equipo para oftalmología y sabe qué es lo que pasa. La mitad del equipo está en los almacenes de los cubanos y la otra mitad todavía no ha sido desaduanizada, sigue en la aduana. Pero eso desde el 2015, ¿no? Pero qué indolencia. Qué falta de sensibilidad. El Deber también publica hoy una nota con el gobernador Rubén Costas que dice, no voy a firmar el convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud y por lo tanto no entra en vigencia en Santa Cruz el Seguro Único de Salud. Una posición parecida tienen los gobernadores de Tarija y La Paz para los hospitales de tercer nivel. Entonces, la ministra les dice, bueno, se van a quedar sin los 200 millones de bolivianos presupuestados para estos hospitales en cada departamento. ¿Qué dice Rubén Costas? Dice, mira, nos quieren devolver, pero no se sabe cuánto. Hablan de 8.000 de seguro universal, pero no se sabe cuándo pues contratarán los 8.000 ítems, puede ser dentro de 10 años. A devolver nuestros 1.800 ítems porque nosotros hemos gastado y gastamos, hemos sacrificado obras para financiar trabajadores de salud. ¿Nos van a devolver? La ministra dice que sí, pero ¿cuándo? ¿En 40 años? Se pregunta Rubén Costas. Esto va a ser un desastre nacional. Como el SUS no va a poder funcionar con la mitad de recursos, es decir, un presupuesto a grosso modo que se hicieron los médicos, dice, mira, para lo básico necesitan el doble, no va a poder funcionar. Y termina Rubén Costas diciendo, este proyecto nos quita las competencias en materia de salud, nos quita los recursos y nos quita el Servicio Departamental de Salud, el SEDES. Esto no es un convenio, es un abuso, dijo el responsable de la gobernación, Óscar Urenda, sobre este seguro de salud. De tal modo que cuando usted oye a los médicos oponerse a este seguro, no es porque no quieran atender, sino porque va a ser un desastre, porque ellos en la cola ya no van a tener 20, van a tener 50. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Al médico. Y si en la cola de los 50 algunos, el médico va a ir preso, ¿verdad? Es decir, el médico no va a tener ni recursos ni posibilidades de atender. El hospital es el mismo, el que se está viniendo abajo, hasta que terminen de construirse los 49, hasta que terminen de equiparse, hasta que terminen de contratar el personal especializado, etcétera, etcétera. Estamos en otro periodo de gobierno. Ahora, Evo Morales quiere usar esto como bandera política. Y yo digo, bueno, se está poniendo su cabeza en la guillotina, porque esto simplemente va a ser un desastre. Es cuestión de ir a cualquier hospital el próximo 1 de marzo y ver en qué había consistido, pues, el seguro único de salud. A ver si a usted
lo atienden, no lo atienden, de qué largo es la cola, si consigue ficha, no consigue ficha, y si todo ese esfuerzo es para que la población se ahorre 23 bolivianos para recibir un peor servicio o ninguno, porque en una cola tan larga, ni aunque usted madrugue a las 3 de la mañana, va a poder conseguir ficha. O los que los consiguen, es siempre un número reducido. Bueno, gracias por escucharme, le mando un saludo y con otro informe estaré mañana a las 10. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.